Buenos días, mi nombre es Stephanie Castillo. El día de hoy estaremos conversando un poco acerca de las instituciones, de la sustitución, la renovación y el derecho a crecer en casos concretos. Sustitución. La sustitución hereditaria es una figura regulada por nuestro Código Civil. En primer lugar, se entiende por sustitución el llamamiento de un segundo heredero, el cual se le llama sustituto. El sustituto se va a convertir en un heredero en el caso de que el instituido no pueda o no quiera hacerlo. Existen diferentes clases de sustitución. Dentro de ellas tenemos la siguiente. La primera, la sustitución vulgar o común. Llamada así por ser la más, en este caso, con mayor uso. Se da cuando el testador designa un segundo o un ulterior heredero, por si el primero falta o no quiere o no puede aceptar la herencia que le corresponde. La sustitución recíproca sería la segunda. Se da cuando el testador nombra dos sucesores. Cualquiera de ellos puede heredar uno, premuere, renuncia o es incapaz. De no ser así, los dos heredarían. La tercera sería la sustitución fideicomisaria. Esta es llamada así desde la época de Roma. Era aquella en la que el testador imponía al heredero la obligación de conservar los bienes para poder transmitirlos a otra persona. El primer heredero instituido no podía disponer de la herencia, sino que debía conservarla para que al morir pasara a otro. Este tipo de sustitución está prohibida en nuestra legislación y se tendrá por no escrita. Entre la sustitución y la representación existen diferencias. Dentro de ellos tenemos que la representación hay una sola delación, ya que no hay llamado a favor del representado, sino del representante. También no se admite en la sucesión testamentaria, puesto que constituye una situación legal. La sustitución, en cambio, se produce en dos delaciones, es decir, se llama uno en defecto de este y se llama al otro, al sustituto. La sustitución es propia de la sucesión testamentaria. Es producto de la voluntad del testador. Por otra parte tenemos el albeque, que es la persona designada por el testador, con la específica función de ejecutar lo reflejado en el testamento, es decir, es la persona encargada de realizar la distribución de estos bienes. Incluso también teniendo que cancelar deudas dejadas en este caso por el difunto. Y también está encargado de vigilar este testamento y de proteger todos los bienes existentes en el mismo. Las obligaciones del albacea son las siguientes: velar por la seguridad de los bienes del testador, procurar que se haga el inventario de los bienes con citación de los herederos y debe dar noticia de la apertura de la sucesión. La extinción del albacea ocurre por muerte del albacea, la incapacidad sobrevenida del albacea, la evacuación o cumplimiento del cargo, la expiración del término, la nulidad del testamento
la renuncia o la extinción de los bienes de la herencia. El derecho a decrecer lo podemos definir como la facultad que tiene cada uno de los coherederos, llamados conjuntamente, son atribución de las partes, de apropiarse de la cuota del otro coheredero que falta, por no querer o no poder hacerlo. En este caso, bueno, se necesitan algunos requisitos para su aplicación. Principalmente debe darse dos circunstancias básicas. En este caso se diría, el primero, el llamamiento conjunto de varias personas a la herencia y que por alguna de las porciones quede vacante por no poder o no querer aceptar la herencia. Ese sería llamamiento conjunto, porción vacante y que no haya sustitución. Efectos del derecho de acrecer. Tenemos varios efectos. Dentro de ellos lo siguiente. Se transmite a los herederos del acrecentes. Tiene como lugar para los sustitutos vulgares. En caso de enajenación de herencia, no se debe entender incluida la porción acrecida, salvo que ésta se desprenda expresadamente de la voluntad del testador. A su vez, el testador llama conjuntamente a varios y dentro de los llamados hay grupos particulares, debe darse el acrecimiento. El primero sería dentro de un grupo particular, en este caso los nietos, y en segundo, dentro del grupo general de los conjuntos, en este caso serían los hijos. Las renovaciones de los testamentos. En primer caso, un testamento puede ser revocado o cambiado de manera total o parcial. En este caso, si el testador decide, puede hacer un nuevo testamento en el cual puede mantener las partes del contenido anterior o cambiarlo totalmente. La nulidad del testamento. Se puede considerar nulo o sin validez cuando ocurran las siguientes circunstancias. Dentro de ellas tenemos la siguiente. La persona que ha hecho el testamento es menor de 14 años. El testamento hológrafo hecho por un menor de edad o por quien no se encuentre en un estado mental correcto. Es nulo el testamento que se hubiera hecho por influencia de algún tipo de violencia, engaño, mentira o fraude. También cuando el testamento se hace entre dos personas. También el testamento en ocasiones puede ser nulo parcialmente. En este caso, si se indica que no se puede modificar en el futuro. Si se incluye en el testamento algo a favor de personas que no se concretan. Y por último, si el contenido que deje los bienes al sacerdote que asista al testador en su última enfermedad o al notario o a sus familiares. La caducidad del testamento, esta se produce cuando ya no tiene ningún efecto, sobre todo al paso del tiempo, en donde, bueno, no se han cumplido los requisitos como tal para poder hacerlo. Por otra parte también los testamentos especiales por el paso de 2 meses, los hechos inmediatos o peligro de muerte terminaron en este caso en la causa del mismo. Se produce la caducidad por paso de 4 meses en los testamentos militares. En los testamentos marítimos igualmente a los 4 meses. Y también se produce la caducidad del testamento cuando una vez el fallecido, el testador, no se cumple con los requisitos para poder hacer la herencia. Por ejemplo, si el testamento no ha sido autorizado por un notario.
Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención.